Bienvenidos al segundo segmento de este vídeo que, como ven, está que arde. Ya hemos hablado del primer movimiento insólito de Kanyaman, de ese juego de sí o no, que ha mantenido a todos en vilo. Pero como les prometí, la historia no termina ahí. Tenemos mucho más que analizar, muchos más detalles que desentrañar. Y por supuesto, vamos a profundizar en las posibles motivaciones detrás de este comportamiento. ¿Están listos para seguir buceando en el mundo de Kanyaman? Pues allá vamos. Hemos dejado en el aire la pregunta clave: ¿por qué esta estrategia? ¿Por qué el actor decidió, de manera tan peculiar, lidiar con los rumores? Las opciones son múltiples y, como siempre en el mundo de la farándula, la verdad suele estar en un terreno resbaladizo. Pero vamos a explorar las teorías más plausibles y, por supuesto, a debatir sobre ellas. Teoría 1. El control de la narrativa. Esta es, quizás, la teoría más simple y a la vez, la más recurrente en estos casos. Kanyaman, al mostrarse públicamente con otra mujer, estaría intentando controlar la narrativa. En lugar de dejar que los medios y los fans especulen a su antojo, él tomaría las riendas y dictaría su propia versión de la historia. Esto le permitiría, de alguna manera, dirigir el enfoque de la atención, evitando que los rumores sobre su posible relación con la compañera de reparto se intensificaran. Es una estrategia que en principio podría ser inteligente. Al desviar la atención, se reduce la presión mediática y se permite que la situación se diluya con el tiempo. Sin embargo, también tiene sus riesgos. Puede generar aún más curiosidad y, por lo tanto, más especulaciones. Además, si la relación con la nueva persona es, digamos, artificial, podría ser contraproducente y generar rechazo en el público. Teoría 2. La protección de la privacidad. Esta teoría va de la mano con la personalidad reservada de Kanyaman. Como mencionamos al principio, el actor siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal. No le gusta exponer sus relaciones, y prefiere mantenerlas alejadas del ojo público. Por lo tanto, su movimiento podría ser una forma de proteger su privacidad, de evitar que su vida sentimental se convierta en un circo mediático. Al mostrarse con otra persona, estaría enviando un mensaje claro: esta es mi vida, y no quiero que nadie se entrometa. Esta estrategia podría ser una forma de establecer límites, de marcar una distancia con la prensa y con los fans. Y en cierta medida, podría ser entendible. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, incluso las celebridades. Teoría 3. La reacción a los celos, o la falta de ellos. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La palabra celos ha estado presente en este vídeo, y no es por casualidad. La posibilidad de que Kanyaman sea una persona celosa es alta, dadas las circunstancias. Pero, ¿qué pasaría si los celos no fueran el factor principal? ¿Qué pasaría si su movimiento fuera una reacción a la indiferencia, o a la falta de interés, por parte de la otra persona involucrada? Imaginemos un escenario: Kanyaman siente algo por su compañera de reparto, pero no es correspondido. Ante esta situación, decide mostrarse con otra persona, con la intención de provocar una reacción, de despertar algún tipo de sentimiento. Esta estrategia, aunque un tanto arriesgada, podría ser una forma de poner a prueba a la otra persona, de ver si hay algún interés, aunque sea mínimo. Teoría 4. La construcción de una imagen. En el mundo de la farándula, la imagen lo es todo. Y Kanyaman, como buen actor, es consciente de ello. Su movimiento podría ser una estrategia para construir una imagen específica, para proyectar una imagen de hombre codiciado, de hombre que tiene varias opciones. Esto podría beneficiarle en su carrera profesional, ya que podría atraer a más fans y a más oportunidades de trabajo. Esta teoría, aunque un tanto cínica, no es descabellada. Muchos famosos utilizan su vida personal para potenciar su imagen pública. Y Kanyaman, con su carisma y su atractivo, podría estar utilizando esta estrategia para mantenerse en la cima. Teoría 5. El amor verdadero o la posibilidad de encontrarlo. Y por supuesto, no podemos descartar la opción más romántica: el amor. Quizás Kanyaman realmente haya encontrado a una persona especial en su vida, y quiera darle una oportunidad a la relación. Su movimiento podría ser una forma de mostrar su compromiso, de anunciar al mundo que está enamorado. Esta teoría, aunque suene a cliché, no es menos válida que las anteriores.
Todos, incluso las celebridades, tienen derecho a enamorarse y a ser felices. Y si este fuera el caso, sería una gran noticia para Can Yaman y para sus fans. Como ven, las posibilidades son muchas y variadas. La verdad, como siempre, está ahí afuera, escondida en algún lugar. Lo que sí podemos afirmar es que el movimiento de Can Yaman ha generado un gran revuelo, y que ha demostrado, una vez más, su capacidad para mantenernos a todos expectantes. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las consecuencias de este movimiento. ¿Qué impacto ha tenido en su imagen pública? ¿Cómo han reaccionado sus fans y los medios de comunicación? El impacto en la imagen pública, en general, este tipo de estrategias pueden ser arriesgadas. Por un lado, pueden generar más atención y por lo tanto, más popularidad. Pero por otro lado, pueden generar rechazo y críticas. En el caso de Can Yaman, el impacto ha sido mixto. Por un lado, su popularidad no ha hecho más que aumentar. Su nombre ha estado en boca de todos, y sus fans han estado más pendientes que nunca de sus movimientos. Sin embargo, también ha recibido críticas, sobre todo por parte de aquellos que consideran que su estrategia es artificial o manipuladora. En definitiva, el impacto en su imagen pública dependerá de cómo gestione la situación en el futuro. Si logra mantener el misterio y la intriga, es probable que su popularidad siga en aumento. Pero si se equivoca en sus decisiones, podría sufrir un revés en su carrera. La reacción de los fans. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, muy variada. Algunos se han mostrado felices y contentos por la posibilidad de que Can Yaman haya encontrado el amor. Otros, en cambio, se han sentido decepcionados, porque esperaban que la relación con su compañera de reparto fuera una realidad. Y por supuesto, no han faltado aquellos que han criticado la estrategia, calificándola de innecesaria. En general, los fans son muy sensibles a este tipo de temas. Quieren saber más sobre la vida personal de sus ídolos, pero, al mismo tiempo, quieren protegerlos. Por eso es importante que Can Yaman tenga en cuenta sus sentimientos y que gestione la situación de la mejor manera posible. La reacción de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, por su parte, han aprovechado la situación para generar contenido. Han analizado cada detalle de la relación de Can Yaman con la nueva persona, y han especulado sobre las posibles motivaciones del actor. Han publicado noticias, entrevistas y artículos, y han mantenido el tema en la agenda mediática. En definitiva, los medios de comunicación han hecho su trabajo, informar y entretener. Y en este caso han conseguido su objetivo, mantener a la audiencia enganchada a la vida de Can Yaman. Ahora hablemos un poco más sobre la figura de Can Yaman. ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué es lo que ha conquistado a millones de fans en todo el mundo? El carisma y el atractivo físico. Can Yaman es un hombre guapo, carismático y con mucho talento. Tiene un físico envidiable, pero sobre todo, tiene una personalidad arrolladora. Su carisma, su forma de ser, su manera de conectar con el público, todo esto lo hace irresistible. Además, Can Yaman es un actor muy versátil. Ha demostrado su talento en diferentes tipos de personajes, desde el romántico hasta el cómico. Y en cada uno de ellos ha logrado conquistar al público. Su trayectoria profesional. Can Yaman ha tenido una trayectoria profesional muy exitosa. Sus novelas, como mencionamos al principio, han sido un éxito rotundo. Erkencicus, pájaro soñador, y By Jane, señor equivocado, han sido un fenómeno a nivel mundial. Y gracias a ellas, Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional. Además, Can Yaman ha participado en otros proyectos importantes, como la serie Sandokan, donde ha demostrado su capacidad para interpretar personajes de acción. Y en cada uno de ellos ha dejado su huella. Su relación con los fans. Can Yaman tiene una relación muy especial con sus fans. Siempre ha sido muy cercano a ellos, y siempre ha estado dispuesto a agradecerles su apoyo. A través de sus redes sociales, Can Yaman interactúa con sus fans, responde a sus preguntas y comparte detalles de su vida. Esta cercanía es una de las claves de su éxito. Sus fans se sienten identificados con él, y lo ven como una persona real, cercana y accesible. Ahora volvamos al tema central, los celos. ¿Cómo se manifiestan los celos en el mundo de la farándula? Los celos en la farándula.
Los celos son un ingrediente muy común en el mundo de la farándula. La fama, la atención mediática, la competencia, todo esto puede generar inseguridades y conflictos. Los celos pueden manifestarse de diferentes maneras, a través de rumores, a través de peleas, a través de estrategias para llamar la atención. Y en muchos casos, los celos pueden ser el origen de los escándalos y de los conflictos que protagonizan las celebridades. La importancia de la privacidad, en el mundo de la farándula, la privacidad es un bien muy preciado. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad. Sin embargo, la fama y la atención mediática pueden dificultar la protección de la privacidad. Por eso es importante que las celebridades sean cuidadosas con su vida personal, y que tomen medidas para proteger su privacidad. Y en este sentido, la estrategia de Can Yaman podría ser una forma de hacerlo. La gestión de la imagen, en el mundo de la farándula, la gestión de la imagen es fundamental. Las celebridades tienen que cuidar su imagen pública, ya que de ella depende su éxito profesional. La gestión de la imagen implica tomar decisiones estratégicas, como elegir qué información se comparte, cómo se interactúa con los fans y cómo se reacciona ante los rumores y las críticas. Y en este sentido, la estrategia de Can Yaman podría ser una forma de gestionar su imagen. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Qué consejos le daríamos a Can Yaman? Consejos para Can Yaman, Sé fiel a ti mismo, no intentes ser alguien que no eres. Muestra tu verdadera personalidad y tus verdaderos sentimientos. Protege tu privacidad, la privacidad es un bien muy preciado. Toma medidas para protegerla y para evitar que tu vida personal se convierta en un circo mediático. Sé honesto con tus fans, los fans son muy importantes. Sé honesto con ellos, y no les mientas ni les engañes. No te dejes llevar por los rumores, los rumores son inevitables. No les prestes demasiada atención y no te dejes influenciar por ellos. Disfruta de tu éxito, has trabajado duro para llegar a donde estás. Disfruta de tu éxito y celebra tus logros. Y por último, un consejo más importante que todos los demás: sé feliz. La felicidad es lo más importante en la vida. Y aunque la fama y el éxito sean importantes, no son lo único. Y con esto, llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre el movimiento insólito de Can Yaman y sus posibles implicaciones. Hemos explorado las teorías, analizado las consecuencias y debatido sobre las posibles motivaciones del actor. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no se olviden de dejar un me gusta, de compartir el vídeo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en tomar esa decisión? ¿Qué les parece su estrategia? ¿Qué esperan del futuro del actor? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Semanalmente subimos contenido nuevo sobre novelas turcas, farándula internacional y mucho más. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.